Bienvenidos y bienvenidas a la Revolución Ágil. Hoy es un episodio diferente a todos los que hemos visto hasta ahora. Hoy es un episodio mucho más importante, mucho más serio. Por eso vengo con el respectivo atuendo para el día de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de un tema complejo, interesante y que usualmente está pensado solamente para las esferas más altas de las organizaciones. Que empiece la Revolución Ágil. Revolución Ágil. Espero haber creado suficiente interés en ustedes para quedarse después de esa presentación. Y es que hoy vamos a hablar de presupuestos, ¿bien? Y para hablar de presupuestos, en el día de hoy traigo a un amigo muy querido, el que tengo el honor de recibir desde Madrid, España, con una diferencia horaria importante. Estoy hablando, por supuesto, de Israel Alcázar. Israel Alcázar, que es socio y cofundador de Thinking with You, una consultora de agilidad organizacional, muy apasionado por transformar empresas, equipos en nuevas formas de trabajo, innovador del management, liderazgo, fomentando, digamos, la adaptación en los entornos cambiantes. Isra se define como, estuve stalkeándolo, Isra se define como ingeniero humanista, es además coach profesional ejecutivo certificado y un defensor de la colaboración, la autonomía y la responsabilidad en las organizaciones. Qué bueno que diga que es defensor de estos tres conceptos, porque vamos a ver cómo juega esto con un tema que muchas veces parece complejo y bastante estructurado, que son los presupuestos en las organizaciones. Así que hoy vamos a hablar de cómo justamente quitarnos el saco y hacer que los presupuestos sean más descontracturados, descentralizados y a desmitificarlos. Así que, Isra, amigo querido, bienvenido a la Revolución Ágil. Amigo Camilo, muchas gracias. Me ha impactado verte con saco, como decís por allá, con chaqueta, como decimos por aquí por España. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero sí, vamos a desmitificar el tema de los presupuestos hoy o vamos a tratar al menos de dar un poquito de luz. Bueno, muy bien, amigo. Cuando te presentaba, algo me pareció curioso, es este concepto de ingeniero humanista, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes, como para arrancar, antes de meternos de lleno en el tema de los presupuestos, ¿qué es esto? ¿Cómo te definirías a vos como ingeniero humanista? Y si nos puedes contar un poco sobre ti también, quién es Israel Alcázar, por supuesto. Sí, pues nada, súper rápido. Yo soy ingeniero de estudios porque yo empecé todo esto pues como ingeniero de software, desarrollando productos digitales hace ya muchos años. Me gustaba mucho la tecnología, me sigue gustando también la tecnología ahora. Y en algún momento pues me di cuenta que lo mío no era tanto trabajar con máquinas, sino trabajar con personas, ¿no? Llegó la agilidad a mi vida, por allá por 2009, y dije, wow, este enfoque orientado a las personas me gusta mucho, ¿no? Y me generaba pues cierto disfrute, pues ese acompañar a gente. Así que ingeniero de estudios y unos años estuve trabajando en temas de software y luego humanista porque me di cuenta que lo importante son las personas y me tuve que formar en ello y considero que mi mirada y la mirada que tenemos en Thinking with You del mundo pues es bastante desde las personas que al final, pues para bien o para mal, son las que marcan un poco la diferencia, ¿no? Y me dedico pues a, como bien me has presentado, a acompañar organizaciones en sus procesos de cambio y transformación. Desde Thinking with You pues somos una especie como de laboratorio con una estructura muy horizontal donde pues tratamos de aplicar a nuestros clientes pues todo aquello que al final aplicamos de manera interna. Así que nada, es un reto acompañar procesos de transformación. No es sencillo, pero para mí pues me resulta altamente gratificante. Así que nada, ingeniero humanista, dándolo todo para impactar pues en las organizaciones. Muy bueno, muy bien. Muchas gracias, Irra, por contarnos un poquito más sobre esas dos pasiones. Creo que resuena mucho con lo que mencionas. Capaz sí me declaré como ingeniero humanista también, porque tengo una historia bastante similar. También soy ingeniero de sistemas, vengo del palo del software, intentando cambiar el mundo un día a la vez por medio de las personas. Muy bien. Vamos a arrancar con el tema, digamos, que nos convoca el día de hoy. Y para arrancar, primero me gustaría que establezcamos un poquito de contexto. Y es que hablemos primero, entonces, como, ¿qué sería un presupuesto? Por si hay personas bastante novatas que, no, digamos, necesitemos digerir primero ese concepto. ¿Qué serían los presupuestos en las organizaciones, Isra? Vale, perfecto. Bueno, pues todo esto al final pues es un concepto financiero
que en el fondo todas las personas que ya tenemos cierta edad, e incluso que empezamos a generar cierto ingreso, ya sea pues a partir de una de otra, al final tenemos que hacer una gestión del dinero, ¿no? El dinero, pues es como dice Koldo Sarasaga, que es también una persona aquí referente en España a nivel de procesos de cambio y transformación. Las finanzas y los presupuestos es como el respirar, ¿no? Sin ellos nos morimos, ¿no? Sin el dinero, el sistema que tenemos actualmente, pues nos moriríamos, ¿no? Con lo cual, los presupuestos al final, pues no deja de ser un mecanismo que nos permite gestionar pues una parte del dinero con el que contamos. En este caso, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de presente, pero sobre todo de futuro, ¿no? Es decir, tenemos que tener la capacidad de entender cuál va a ser nuestro futuro para poder destinar recursos económicos. A mí me gusta mucho y a lo mejor puede servir para todas las personas que nos estén escuchando hablar de este tema al principio a nivel personal de cada uno. Es decir, cuando uno ya gana dinero, sea la edad que sea, en algún momento tiene que hacer algo con ese dinero. Sí, aunque sea guardarlo en el banco, invertirlo, comprarse un coche, lo que sea, ¿no? Una nueva computadora. Entonces, es ahí cuando entra el tema de cómo hacer toda esa gestión. ¿Sí? Desde que llega el ingreso hasta que realmente ese ingreso se gasta o se hace cualquier cosa con él, pues hacer una planificación sobre ello. Y eso pues al final todas las personas lo tenemos que hacer. Hay gente que no hace nada, es decir, no, según entra no tiene el control, se lo gasta, luego no llega a fin de mes. Bueno, eso también es una gestión del dinero, es una gestión pues quizás un poco más despreocupada, un poquito pues que trae una serie de problemas, pero todas las personas pues más o menos hacemos esa gestión. Si no llego a final de mes, a lo mejor tengo que recurrir a un crédito en el banco, tengo que utilizar una tarjeta de crédito que me lo cobren dentro de un mes porque necesito pues diferir ese pago. Entonces, es todo lo relacionado pues con esa parte y sobre todo dónde vamos a poner la energía, ¿no? de nuestro dinero, vamos a decirlo así, que al final se traduce pues en hacer cosas, ¿no? No sé si más o menos. Sí, perfecto. Muy, muy buena explicación. Em, este tema me parece que es un tema súper interesante, poco abordado además, digamos, en las comunidades ágiles, mucho de lo que muchos hemos venido trabajando en los últimos años, me parece vos también, desde el lado del diseño organizacional, como, digamos, nuevas formas de abordar la agilidad, tiene que ver con hacer cambios en la estructura, tiene que hacer cambios en los procesos, hacemos cambios incluso en prácticas de personas, en sistemas de recompensas, bueno, ahí mencioné un poco la estrella de Galbraith. Y este tema es como uno de los intocables. Ya yo no es como que en las organizaciones está así, muy bien, ven, toca acá los procesos, haz tu metodología, pero con los presupuestos es como que hay una barrera importante, ¿no? Los presupuestos además tienen sus características de que en la mayor parte de las organizaciones, como vos decías, si bien tienen que ver con el presente, tienen que ver más con el futuro, entonces implican predicción o implican estimación y esto es algo que se hace usualmente con procesos anuales, ¿no? Es como yo hago mi presupuesto para el año o para los siguientes 2 años, entonces cada vez que tengo un presupuesto suena como muy tradicional, digámoslo de alguna manera, ¿no? Es como que me quita adaptabilidad en la organización, porque si yo tengo mi presupuesto anual, pues va a ser difícil que yo pueda adaptar ese presupuesto. Además que los presupuestos suelen estar establecidos por áreas, bueno, todos los problemas que puedan tener. Aquí entonces empieza a surgir como ese término que es el que le da título al episodio de hoy, que son los presupuestos adaptativos. Entonces, entendiendo, digamos, qué son los presupuestos que nos contaste, Isra, si nos quieres contar un poco también cómo funcionan los presupuestos más tradicionales, digámoslo, en las organizaciones, ¿qué vendrían a ser esto de los presupuestos adaptativos? O no sé si se diga presupuestos ágiles, bueno, no lo sé. Sí, bueno, pues al final yo llegué a este tema más por necesidad que porque realmente sea un tema que dijera, wow, me voy a meter en el tema de los presupuestos, que me motiva mucho y me llama mucho la atención. No, sin embargo me di cuenta que con todo esto que traes, ¿no? De trabajar en organizaciones, desde el diseño organizacional, desde la transformación, desde la agilidad, desde donde sea,
al final te encuentras siempre, en última instancia, con el dinero y la parte financiera. Porque como es como la respiración, pues lo necesitan todas las empresas y todas las organizaciones. Creo que, esto ya es mi visión totalmente personal, de donde surge la agilidad, todo el movimiento tiene que ver mucho con el tema del software. Sabemos que surge del movimiento de desarrolladores de software, que ya se ha roto todas las barreras y creo que ya por suerte ha impregnado a casi todas las áreas de la organización, pero quizás la parte más financiera, por ser la parte más sensible, ya que hacerlo bien o mal te supone seguir viviendo o morir en muchas ocasiones a nivel organizacional, creo que es el tema de lo más delicado que hay en una organización y donde pues hay muchas murallas a la hora de intentar entrar, ¿no? Además, me ha gustado mucho la broma que has hecho al principio porque lo solemos asociar a gente como muy seria, como muy estructurada, como poca capacidad de flexibilidad, como que esto es un tema muy serio, y realmente lo es, pero creo que también necesita ser tratado de manera diferente cuando abordamos procesos de cambio y transformación, donde necesitamos operar en un contexto complejo, con alta volatilidad, y donde tenemos que tomar decisiones pues con ciclos muchísimo más cortos de retroalimentación. ¿Qué nos encontramos en las organizaciones? Pues que el modelo tradicional de gestión presupuestaria suele ser fijo, al menos en la teoría, porque no conozco ninguna organización que realmente, como presupuestó a finales del año anterior, porque los presupuestos suelen empezarse, por lo menos Ahorita, aquí en España, en aquí. los ciclos efectivamente en el que son de enero a diciembre, ahora, Sí, con lo igualito. cual los últimos meses del año suele ser la preparación de los presupuestos, porque claro, en teoría, pues desde el 1 de enero tenemos que ya estar operando con los Es nuevos presupuestos. la Navidad de los consultores, ahora en septiembre, octubre. Mira. Sí. Eso es, ahora es cuando la Navidad de los consultores financieros es un poco ahora. Con lo cual, no conozco ni una sola organización que en la práctica luego no haga una modificación de esos Mm. presupuestos. ¿Cuál es el problema? En que la propia gestión y la planificación de esos presupuestos sí que está hecha con una mentalidad fija en la mayoría de casos. Vamos a generalizar mucho, hay seguro que excepciones, la gente cada vez va entendiendo más esto. Vamos a hablar de lo genérico, de lo que yo al menos desde mi experiencia conozco, y es que los presupuestos se cierran anuales, suelen ser cerrados fijos y como tú bien decías en la presentación, incluso por áreas, con lo cual incluso pues hay una competencia interna por los propios presupuestos, ¿no? Que mal llamados a veces recursos, ¿no? Recursos financieros en este caso, pero incluso el modelo tradicional pues tiene una serie de perversiones, ¿no? Como es que las áreas compiten por el presupuesto entre ellas, ¿no? Con lo cual nos encontramos que los presupuestos, en lugar de ser algo que nos habilite, en el fondo lo generamos como una competición de suma cero. Es decir, que yo gano presupuesto y te lo quito a ti. Y si tú ganas presupuesto, me lo quitas a mí, ¿no? Con lo cual, aquí ya es una de las primeras perversiones que se nos generan en las organizaciones. La segunda gran perversión es que si tú me asignas un presupuesto y yo no me lo gasto, al año que viene me asignas otro presupuesto generalmente menor, con lo cual la gran perversión que se produce es que me lo tengo que gastar. Con lo cual, una supuesta gestión del presupuesto que se supone que está pensada para que sea la más óptima posible, nos encontramos que en la práctica pues se producen pues este tipo de sucesos, ¿no? Hablábamos antes de empezar el episodio informalmente que ahora vienen como los meses más duros, ¿no? De trabajo, porque todo el mundo pues se acaba el año y se tiene que gastar el presupuesto. Y se tiene que gastar el presupuesto. Y oye, pues hay gente que se lo gasta pues a lo mejor en que vayamos a ayudarles con algo que sí que les va a aportar valor, pero mi experiencia es que se lo gastan muchas veces en cosas en las que a lo mejor no se lo tendrían que gastar y directamente que ese presupuesto fuera a otro área, que a lo mejor a otro equipo que realmente lo fuera a utilizar. Con lo cual, gestión fija de presupuestos en la teoría,
La realidad es que luego, pues, no nos queda más remedio que ir cambiándolos y en el peor de los casos en el que no podamos hacer nada con ellos, nos los tenemos que gastar. Te cuento una anécdota que me sucedió el año pasado. Una empresa, no voy a decir ni siquiera el país para que no haya pistas, no era española, pero da igual porque en España sería exactamente igual, en el que nos llaman para hacer algo con Latina, ellos, latina. Solo como... del mundo, Bueno, del muy bien, muy mundo, bien. del mundo en general, pero sí, de habla hispana, pero hubiera dado exactamente igual. Nos llaman para colaborar con ellos y no podemos hacer mucho porque ya los presupuestos están cerrados, con lo cual es como, pero podemos hacer durante 2 meses todo esto, esto y esto con vosotros. Sí, genial, tenemos que esperar dentro de 2 meses a que se habiliten de nuevo los presupuestos, ¿no? Entonces, ahí al final se entra en una lucha interna por generar, o sea, no por generar, sino por encontrar recursos. Entonces se empieza a preguntar a otro área si por favor me puedes destinar y al final se consigue cierto presupuesto, no con dolor, no con fricción y no con una tensión energética pues muy alta cuando si hubiéramos optado por una opción más dinámica, pues hoy al final del año tenemos una oportunidad de hacer algo y tenemos un presupuesto que está invertido de la mejor manera en lo que hay que invertirlo en ese momento, ¿no? Claro, se consigue el presupuesto desde la estructura informal más que desde la estructura formal, ¿no? Eso es, Bien, eso bien. es, eso es, eso es. Y con toda la, bueno, pues al final la fricción que genera tirar de estructura informal en una organización, Sí, de favores, de amistades y todo este tipo de temas que al final, pues muchas veces generan luego un interés a pagar en el sí. futuro. Te genera deuda, de alguna manera. Genera Muy bien. deuda, efectivamente, deuda en la relación. Y bueno, pues como son temas tan delicados como es el dinero, pues todo el mundo se lo toma muy en serio, ¿no? Muy bien. Otra, como sumando a otro de esos patrones que estás como contando, de si me ocurre, son los presupuestos totalmente centralizados. O sea, no digo que, digamos, tengamos que descentralizar completamente los presupuestos, pero me parece es es un impedimento para poder adaptarnos a los cambios, que el presupuesto esté, digamos, siempre en una parte muy jerárquica de la organización, ¿no? Porque puede tomar mucho tiempo en que sale una oportunidad como la que estás contando y que podamos tomar decisiones porque tengo que ir a la aprobación de la aprobación de la aprobación centralizada en vez de tener ciertas partes, por ejemplo, del presupuesto que puedan ejecutarse en digámoslo, en la etapa de ejecución de los proyectos, ¿no? Ahí creo Claro, que hay otro patrón. Muy bien. claro. Yo ahí siempre digo que creo que una gestión totalmente descentralizada de los presupuestos creo que no es posible Sí, de porque acuerdo. necesitaríamos tener todos una capacidad y unos conocimientos financieros como los directores y las directoras financieras de las compañías, ¿no? Y eso pues es muy difícil, ¿no? Con lo cual creo que los presupuestos es una de esas cosas que siempre vamos a necesitar tener cierto grado de centralización, simplemente por el grado de especialización que muchas veces hace falta para gestionar ese tipo de recursos, ¿no? Porque, claro, se puede complicar mucho la gestión financiera de una compañía en función de los ingresos, en función de las deudas, en función de los activos que tenga. Y ahí, pues, la verdad es que es un tema muy complejo con un montón de posibilidades y hace falta, pues, gente experta que gestione ellos, ¿no? Pero sí que es cierto lo que traes, cuánto podemos descentralizarlos en cierto modo para que al final, dentro del el control que podemos tener sobre ellos, podamos de alguna manera dinámicamente poder usarlos por las personas que realmente están en el día a día y podamos dar esa capacidad de utilización ya así descentralizada a cada uno de los equipos de las áreas, de los flujos de valor, de los departamentos, llamémoslo como sea y como queramos estructurar la compañía a nivel presupuestario, pero démosles a ellos pues esa capacidad, ¿no? Y sobre todo generemos ciertos límites para reflexionar y para revisar si el presupuesto que hemos asignado y ya se ha consumido tiene sentido seguir utilizándolo o
debemos de reflexionar y poner ese presupuesto en otro sitio de la organización donde realmente tenga más sentido. Entonces, para mí es ¿cómo podemos utilizar la centralización, que también es buena para algunas cosas? En este caso, algo tan importante como es las finanzas y la economía y el dinero de una organización, con dándole visibilidad, dándole transparencia y dándole cierta responsabilidad también en la gestión a las personas y a los equipos que ya están directamente en el área. Porque para mí, Camilo, uno de los principales problemas que trae la gestión tradicional de los presupuestos no es tanto la centralización, fíjate, Mm. sino como la falta de transparencia que hay, la falta de información sobre ello y la falta de responsabilidad que se genera en la gente, ya que al final es algo que te viene impuesto, que ni siquiera en la mayoría de casos te han preguntado muchas veces y que además, pues al no ser mi dinero como aquel que dice, pues las perversiones que decíamos antes, pues oye, me lo tengo que gastar y me lo gasto, ¿no? Cuando si ese dinero realmente fuera tuyo, pues probablemente no te lo tendrías por qué gastar, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esto es una de las principales problemáticas de la visión tradicional, esa falta muchas veces de transparencia y de conocimiento incluso dentro de la organización, que solo la gente que lo gestiona conoce, ¿no? Me gusta mucho lo que mencionas, resuena un montón con esto de que no creo que los presupuestos tengan que ser completamente descentralizados, es como que operan en el espacio caórdico, ¿no? Tal como mucho de la agilidad, ¿no? Es que yo necesito ciertas reglas, pero necesito también operar un poquito en el caos para poder tener capacidad de adaptabilidad, porque vivimos en un mundo, llamémosle, bucabánico, que como sea que le estemos llamando, ahora, en el cual necesitamos adaptarnos, digamos, a los cambios, y estoy súper de acuerdo con eso. Ahora, quisiera preguntarte, Isra, bueno, ya vimos algunos patrones comunes en los ambientes más tradicionales, como esto de que el presupuesto esté fijo, que los periodos de tiempo sean demasiado largos, que tenga que ejecutar el presupuesto completo y eso me genera el antipatrón de, bueno, me lo gasto sin importar en lo que sea, que esté fuertemente ligado a la estructura centralizada en la parte más alta de la pirámide, etcétera. Ahora, porque para que las personas no crean que todo es negativo, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Si quieres contarnos desde tu experiencia o de lo que has vivido, ¿qué podemos hacer con todos esos patrones para darles la vuelta en organizaciones ágiles? Aquí, antes de darte la palabra, te confieso que entre más vamos hablando, siento este tema va fuertemente ligado más al tipo de estructura que elige mi organización, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un framework como LESS. Y LESS tiene el concepto de los requirement areas. Y un requirement area tiene la capacidad o la característica de que dependiendo de qué tanto valor estoy generando, qué tanto valor estoy percibiendo, qué necesidades tengo en el mercado, puedo modificar mi requirement area y pasar equipos a otra requirement area, ¿no? Que es como más o menos adaptar el presupuesto, que al final el presupuesto se ve muchas veces ejecutado en cantidad de personas que tengo dentro de un área. Claro, Ahí te dejo totalmente. continuar. Fíjate que este cambio simplemente, que el marco LES nos hable de ello, exige que por detrás pasen cosas a nivel presupuestario. Si unas personas pasan de formar parte de un área a otro área, hay que dotar de recursos económicos al otro área para que simplemente el salario mensual de las personas que hemos movido pues llegue a su banco a final de mes, ¿no? Entonces, todo esto, el problema es que yo siento que al no estar muchas veces unido al proceso de transformación, la gestión del presupuesto, las áreas financieras muchas veces van por detrás, ¿no? Y van reaccionando a los procesos de cambio y transformación de las compañías cuando deberían estar incluidos desde el inicio. Para mí, como nosotros nos gusta unir esto, es, pues lógicamente, que al final tiene que estar todo unido, es decir, que los modelos, en este caso, si vamos a un modelo en el que queremos una organización más adaptativa, más resiliente, incluso más antifrágil, si me lo permites en algunos momentos, en el mundo que nos ha tocado vivir, pues necesitamos que la parte financiera esté incluida. Con lo cual, necesitamos, lo primero, propósito. Es decir, esto
Si no tenemos propósito, no tiene ningún sentido. Necesitamos estrategia que soporte ese propósito, ¿no? Y esa estrategia, pues, debe estar de alguna manera, pues, enlazada luego con los diferentes equipos, ¿no? Entonces, esa traducción de estrategia a un modelo operativo, podemos hacerlo, pues, vía, por ejemplo, OKRs o cualquier otra manera en la que articulemos, oye, objetivos y maneras de entender que vamos avanzando y métricas asociadas, pues los presupuestos tienen que ser una variable más que entre en el juego, ¿no? Con lo cual, al final, tenemos que conseguir que sea todo, pues, un puzzle que esté entrelazado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no sirve de nada que solo nos enfoquemos ahora en la mejora de los presupuestos si no tenemos otras cosas que también estén relacionadas. Y por supuesto, si estamos trabajando para ser una organización adaptativa, de nada sirve que nuestros presupuestos en la teoría sean fijos, porque nos va a crujir en algún momento. Mira, yo te cuento un caso en el que estoy ahora mismo en primera persona participando, uno de nuestros clientes, en el que le estamos ayudando a hacer el plan estratégico para los próximos años y vamos a trabajar en estos meses en aterrizarlo a un plan operativo que le permita a los equipos realmente ir articulando sus backlogs, ¿no? Para saber qué van a impactar en la estrategia de la compañía. Bueno, pues el otro día hablando con el CIO de la compañía, me hablaba de, bueno, ¿y todo esto que vamos a hacer? ¿Cómo nos va a impactar a nivel presupuestario? Y dije, perfecto, ya has llegado a la conclusión de que la parte presupuestaria tenemos también que trabajarla con vosotros, ¿no? Pero es algo que hemos llegado como de manera muy natural, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con ellos es un proceso en el que las personas que van a estar encargadas de la gestión presupuestaria vamos a intentar que el enfoque vaya alineado con el enfoque estratégico y de plan operacional que vamos a plantear con ellos. Pues en este caso, la estrategia vamos a intentar que la vayan definiendo con una serie de objetivos, con una serie de resultados clave y de alguna manera, pues esos presupuestos tendrán que acompañar esos objetivos y esa prioridad y de alguna manera pues les vamos a tener que ayudar a poner un techo de gasto para que recurrentemente al menos pues puedan revisar, al menos vamos a intentar llevarles a ciclos de 3 meses para que cada 3 meses, a la vez que revisamos pues los objetivos y las métricas y los resultados clave, veamos si a nivel de gasto del presupuesto nos estamos viendo realmente beneficiados por esa primera inversión que hemos hecho, ¿no? Hemos decidido que en esta línea estratégica, en este objetivo estratégico, vamos a poner este monto. Bueno, llevamos el 33% de avance. ¿Cómo lo vemos? ¿Tiene sentido seguir ahí poniendo dinero o no? Sí, tiene sentido. Perfecto, pues sigamos con ese flujo de inversión o replantémonos y veamos que a lo mejor esos objetivos pues no tienen sentido y al menos en ciclos de 3 en 3 meses, que es cuando les llevamos a objetivos OKRs, les llevamos a que lo revisen. El problema es que creo que a veces nos quedamos en la capa superficial y no entramos en, bueno, y esto a nivel presupuestario, ¿cómo te impacta? ¿No? Y introducir a las personas que están pendientes y que cuidan de eso en la organización para que sean pues un interlocutor más, ¿no? Y no sean los que al final muchas veces se enteran a posteriori y tienen que ir siempre como por detrás, ¿no? Como tapando agujeros. No sé, es mi como mi percepción, Sí, sí, Camilo, no sí. sé. Sí, algo que me parece interesante de lo que has mencionado también es que en la mindset más tradicional, en la forma más tradicional, sí, es la palabra correcta, de trabajar en general, ni siquiera de hacer presupuestos, los presupuestos eran una parte muy importante, ¿no? Había un control y seguimiento importante de los gastos, se hacía un business case de cuánto espero recibir, que capaz es algo, y este podcast con toda sinceridad, Irra, es el podcast para hacer preguntas incómodas, eh, algo que hemos perdido mucho con la agilidad, porque muchos, no sé si la premisa es demasiado abarcativa, pero muchos agilistas no nos preocupamos o no se preocupan
por la parte económica, por la parte presupuestal, que es algo que yo he venido hablando con varios colegas a través de los últimos años, que es mucho foco en implementar, mucho foco en la cultura, mucho foco en el cambio organizacional, pero todos esos conceptos de, bueno, ¿dónde está el business case? ¿Cómo vas a medir qué vas a hacer? Se han ido diluyendo un poco con el fin de tener centro, digamos, en las personas, que es una característica típica que menciona Frederick Laloux en las organizaciones verdes. Yo creo que necesitamos como dar ese paso evolutivo que quizás por medio de términos como Product Discovery o el Agile Product Management ya se está, digamos, comenzando a abordar, pero es una parte, digamos, olvidada por muchos de los agilistas, que es la parte económica. Me parece que el ejemplo que nos contaste está bueno, está súper interesante porque además es como, bueno, cambio el business case que además usualmente era por un proyecto completo, ahora lo hago pensando en el OKR y seguramente el resultado después puedo medirlo de qué tanto retorno de la inversión me está generando y tomar decisiones más conscientes también como organización. Porque agilidad no solo se trata de hacer ciclos más cortos, entregar más rápido al usuario, sino también ver qué resultado le estamos generando, digamos, a la organización. Pero bueno, te pregunto por tu opinión sobre esa premisa que te dije Vale. y la poca responsabilidad que por ahí hemos tenido como agilistas. Sí, coincido totalmente contigo. De hecho, leía el otro día un artículo en el que se habla, ¿no?, de los grandes fracasos que ha habido en la agilidad, en el que quizás sea un término que ya está un poco manido y en Mm. desuso. Nosotros la verdad es que desde 2017 aproximadamente llevamos tratando de, no de darle la espalda, porque al final es algo que creemos en ello, pero sí tratando de también de como de desmitificarlo y tratar de hablarle a las organizaciones con lenguajes mucho más sencillos, ¿no? Al final, pues la agilidad no deja de ser pues esa adaptación que necesitamos tener, esa capacidad de innovar, esa capacidad de ser resiliente, de ser antifrágil, de un montón de cosas, ¿no? Y tenemos que tener, creo, cada vez más una mirada integral de las organizaciones, ¿no? Y creo que por el propio origen de la agilidad y las personas que nos dedicamos a ello y nuestro propio bagaje, pues creo que a veces esa parte más difícil de entender, no hay tanta gente que tenga una cultura financiera en general en la vida. Yo me estuve formando en finanzas personales hace 3 años y me di cuenta hablando con la gente, pero yo aprovecho cuando estoy con algo, comentarlo con los amigos, tal. Es poca la gente que he encontrado en la que gestione un presupuesto, gestione sus finanzas de una manera adecuada. Te diría que el 80-90% de la gente con la que yo he hablado no realiza una gestión de sus finanzas de manera proactiva. Con lo cual, es un tema que ya de por sí hay mucha incultura general, no nos gusta hablar de dinero, es un tabú, y creo que todo esto, pues al final ha hecho que los agilistas, pues creo que hayamos entrado por la parte más sencilla, porque es de donde inicialmente veníamos, ¿no? Que es mucho la parte de proyectos, de procesos, luego se subió a todo esto la gente más de personas, ¿no? De recursos humanos, de people, luego se subió también la parte de negocio con todo el tema de product, ¿no? Y demás, enganchado un poco con la parte startup y demás, pero la parte financiera es como ese gran desconocido. Ese gran desconocido, creo que como en otras muchas disciplinas, hay tantos términos tan complejos a veces de entender que creo que nos nubla la vista, pero si pensamos en qué es lo básico y qué es la base de una gestión financiera, al final creo que eso es bastante fácil de entender con un lenguaje normal y corriente. Entonces yo ahí sí estoy contigo de acuerdo y creo que tenemos que hacer ahí un esfuerzo por intentar impactar en esa parte también de finanzas y creo que a veces sí es verdad que yo también noto cierta dejadez o desconocimiento y hace que nuestros procesos de transformación no sean tan efectivos como podrían serlo, ¿no? Sí, capaz, reflexionando un poco, somos ambiciosos nosotros, los agilistas. Y lo digo, Mm. dale, dale, adelante. No, dale, dale, que ahora te complemento, que me acabo Ya. de, que por no darnos todo el rato con el látigo, creo que también hay una parte Ok, ahí.
de Sí, contexto. Pero sí. dale, dale. Nada, decía, yo llevo algo más de 12 años trabajando con agilidad y algo que he descubierto, además en los últimos años cada vez más, es que ese dilema del conocimiento es cada vez más grande, ¿no? Es como cuando siento que ya estoy avanzando un montón en conocimiento, ¡puf! Me encontré que para llevar adelante transformaciones, para acompañar organizaciones, hay otras cosas que ni siquiera estaban en mi radar. Una de esas podría ser presupuestos, otra hace unos años fue el diseño organizacional. Bueno, es como que un montón de cosas y, y pueden resultar abrumadoras. Quizás para los que llevamos más años en la agilidad, bueno, naturalmente hemos ido avanzando con las mismas olas de la agilidad y adquiriendo un montón de nuevos conocimientos, pero esto al menos para las personas que están entrando al mundo de la agilidad, que están facilitando espacios, qué sé yo, Scrum Masters, Agile Coaches, esto es pues como está medio fuera de control también. Para mí hace 12 años era muy sencilla entender la agilidad, entre comillas, porque tenía los problemas que tenemos con los equipos. Trabajaba con un equipo, entendía qué cosas había que hacer de calidad técnica, pero a medida que vamos abarcando más y más en la organización, es como que cada vez complejiza más el nivel de conocimiento que un agile coach o un agente de cambio, digamos, tiene que tener para acompañar organizaciones, ¿no? Es como la reflexión que me queda que no sé bien cómo hacerlo, porque creo que cada vez somos más especializados en general. Totalmente. Creo que además es fruto de la evolución de algo. Quiero decir que las cosas no suceden de manera efectiva de un día para otro y que todo tiene un proceso, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con la agilidad, no perdamos de vista que es algo que lleva poco tiempo conceptualmente, a pesar de que hay muchas cosas que beben incluso de la filosofía Lean que llevan un poquito más tiempo, pero llevamos escasamente veintipocos años Mm. tratando de hacer estas cosas, ¿no? Y todo, pues como tú bien dices, requiere una evolución y requiere una madurez que solo te da el paso del tiempo. Es decir, hay ciertas cosas que solo lo cura la edad y el haberlas vivido, ¿no? Y el haber transicionado por ellas, ¿no? Y yo creo que también es signo un poco de madurez en la agilidad que ahora mismo, por ejemplo, tú y yo estemos hablando de este tema, ¿no? Yo creo que vamos madurando como comunidad y también nos damos cuenta que los perfiles necesarios para un proceso de transformación, pues como dice el manifiesto, deben ser multidisciplinares, ¿no? Y que al final pues tenemos que ir entendiendo que, bueno, pues requiere que no ya que lo conozcamos en profundidad, pero sí que seamos capaces de interlocutar como Agile Coaches con todas las capas de la organización. Pero es que, te decía antes, por complementar un poco la visión y que no nos golpeemos también solo y digamos es que desde la agilidad no hemos sido capaces, es que también eh, es difícil a veces generar la confianza en las áreas financieras, por ejemplo, que es el tema que nos está ocupando, dentro de un proceso de transformación, vengas de donde vengas, ¿no? Entonces, eh, es difícil que a veces te abran la puerta en ciertos sitios hasta que no te conocen, ¿no? Y aun si te conocen, hay muchas reticencias, ¿no? No ya por el tema de la transformación, sino pues para cualquier otra cosa que vayáis a hacer, pues a veces la parte financiera es como la más oculta porque es de verdadera importancia. Entonces, ¿cómo ganarnos esa confianza? Pues creo que no es fácil. Y tiene que ver mucho con quién sea tu sponsor dentro de la organización y desde dónde te posiciones. Es decir, creo que un posicionamiento más desde, vamos a llamarlo así, desde el nivel equipo, hace que nos cueste mucho llegar al plano organizacional, ya sea vía comité de dirección, ya sea vía financiero, sea la vía que sea, ¿no? Porque el posicionamiento inicial es yo trabajo a nivel de equipo, ¿no? Cuando queremos elevar la mirada y transformar organizaciones, pues aquí, como esto es revolución ágil, voy a decir cosas que a lo mejor no son políticamente muy correctas, ¿no? Pero Adelante. también depende a quién conozcas para que te dejen entrar por un sitio o por otro, o dependa de tu tamaño de organización para que puedas entrar a transformar o no ciertas áreas de la organización o ciertas compañías. Quiero decir
que al final, pues si eres una empresa pequeñita, incluso si eres un profesional freelance autónomo, pues no te van a dar grandes proyectos de transformación. Yo sé en qué nombres de consultoras grandes estás pensando, me dejo que Sí, que los oyentes también los piensen. eso es. Hay unas cuantas empresas que optan a un cierto tipo de proyecto y creo que eso es también normal que suceda y creo que estas grandes organizaciones sí que tienen una pegada muchísimo mayor por de dónde vienen, a qué se dedican, históricos, que hacen que a lo mejor pues tengan muchísima más influencia, por ejemplo, en la gestión Sí. presupuestaria de una gran multinacional, ¿no? Con lo Uf. cual también pongámonos cada uno en su sitio para simplemente entender y no generarnos frustración y a la vez cómo podemos pues apoyarnos de alguna manera eh, para que podamos influenciar de la mejor manera, sabiendo que esto es un poco utópico y que probablemente los intereses y las motivaciones de una consultora que se dedique a la transformación y luego además desde un punto de vista humano y entendiendo toda esa parte, con una gran corporación o gran consultora que parte de su negocio sea a lo mejor pues la gestión financiera, la auditoría, los grandes planes de transformación y estrategia, pues a lo mejor sus intereses sean distintos y a veces es un poco pues complejo todo esto. Entonces, pues bueno, el mundo es muy complejo y desde luego desde nuestro área de impacto, pues intentemos al menos conocer un poco más sobre todo esto, intentar al menos tocar la puerta de estas personas y decir, oye, con los de finanzas también queremos hablar y no pasa nada, ¿no? Me gusta que te pongas polémico, Isra. Y me voy a Bueno, no poner. hemos dicho nombres, nos podríamos haber No, puesto más polémicos, yo, pero yo me, no, no vamos a decir yo me voy a nombres. poner todavía más polémico. Nada, no es broma. Tiene que ver con esta famosa ley de Conway también, ¿no? Que dice que los entregables de una organización son, digamos, parecidos a su diseño organizacional. Y algo que yo me he encontrado en estas grandes corporaciones de consultoría es que, con toda sinceridad, y esta es la parte polémica, hemos llegado muchas veces a arreglar, a hablar coloquialmente, como decimos en Colombia, arreglar cagadas de las grandes consultoras en empresas muy reconocidas, ¿no? Que es como te hacen el rediseño organizacional o te montan tu modelo operativo ágil, pero todo queda como en un libro aquí grandote para que luego lo implementes con un montón de preguntas por resolver, pero pues tienen la confianza de ser una empresa grande. Que eso ahí creo que es como el dedo en la llaga de muchas empresas de consultoría pequeñas como los X Thinking, como los X Clear. Sin mencionar, por supuesto, a esas empresas, pero bueno, eso es un tema medio complicado. Y lo otro que mencionabas que me pareció súper interesante es sobre el apoyo y sobre el top management. Esto es algo que lo tengo como muy reciente, muy en la conversación, porque en el Ágiles Latinoamérica, algunos colegas de la comunidad de aquí de Latinoamérica, como Tommy Christie, Lina Prato, Dani Sosa, se me olvidan quiénes fueron las otras personas, me disculparán, ojalá no vean esto, no me entiendo, pero que lo vean. Abrieron una conversación sobre el futuro de la agilidad en general, como sea, hacia dónde nos movemos. Y esta era una conversación interesante, es como, bueno, más allá de tener sponsors, digamos, de la agilidad, porque yo me he encontrado con muchos CEOs, CTOs, VPs de distintas organizaciones que apoyan la agilidad como sponsors. Lo que casi siempre me encuentro es que no entienden la agilidad. Es como el primer contexto, es como, sí, vamos, me gustaría esto, pero no entiendo ni siquiera qué implica. Pero no me he encontrado, al menos yo, ni una sola vez, es una persona en el top management que sea un agilista, ¿no? Es como que venga del palo de la agilidad, que entienda y promueva esto en las organizaciones. Ahí lo pregunté cuando estábamos en el fishbowl y demás. Una persona más o menos medio mencionó una característica, pero me parece interesante. No sé si, por lo que vos decías, somos una disciplina relativamente joven, unos 20 años largos. Capaz más adelante en el top management hayan personas con habilidades innatas de agilidad y estas conversaciones van a ser mucho más fáciles de llevar porque van a ser mucho más naturales. Que también lo hablaba hace unos capítulos, cuando veamos esto, seguro ya salió el capítulo con Alistair Cowan,
que él decía, las personas que hoy están en el middle management, que muchas veces son un impedimento, entre comillas, o tienen más resistencia al cambio para adoptar la agilidad, pues en unos años van a estar en el top management y las personas que están en la operación van a estar en el middle management. Entonces quizás ese cambio va a ser mucho más fácil porque las personas van a tener un mindset mucho más alineado a la agilidad desde antes. Pero bueno, me generó Sí, mucha yo ahí reflexión. el matiz que le doy es que creo que también es algo que no tiene por qué depender de la edad. Quiero Sí, decir, sí, sí. en las escuelas de negocio, en la que a veces también nos invitan a dar clase, bueno, ya nos invitan, con lo cual algo se está empezando a hablar. Pero las materias troncales en las escuelas de negocio todavía siguen siendo con una mentalidad relativamente tradicional, con discursos de hace muchos años, ¿no? Entonces, creo que también las nuevas generaciones llegan con modelos mentales muchas veces muy tradicionales, ¿no? Yo me he encontrado alguna vez startups aquí en España, en Madrid, con gente súper joven que monta estructuras súper tradicionales. Y es que no tenemos referencia de otra cosa, ¿no? Con lo cual, ya desde que nacemos, la propia estructura familiar es una estructura jerárquica. En la escuela son estructuras jerárquicas. Y luego al final, ¿qué replicamos? Pues replicamos lo conocido, ¿no? Y lo conocido en este caso, pues es replicar el modelo jerárquico. Sí que creo que es cierto que las generaciones que están incorporándose ahora al mercado laboral, en su inmensa mayoría, porque hay muchas personas que probablemente no vamos a generalizar, buscan otro tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que creo que las organizaciones tienen que cambiar para atraer a ese talento que se está incorporando o que ya está incorporado y llegará a los puestos de dirección pues en unos cuantos años. Entonces yo creo que sí hay un cambio de paradigma. Creo que lo empezaremos a notar realmente, pues a lo mejor en 10 20 años, cuando realmente, como bien dices, sea algo natural hablar de este tipo de estructuras, pues más horizontales, más sociocráticas, con otra concepción de la toma de decisiones y a lo mejor, pues, ¿por qué no? Con otra concepción del tema que nos traía, ¿no? De la gestión presupuestaria y financiera, pues a lo mejor con otra mentalidad. No lo sé, yo creo que los cambios pues requieren al menos, veía por ahí ciclos de 50 años, ¿no? Entonces, pues la agilidad, pues llevamos la mitad del camino andado, yo creo que todavía para que realmente se empiece a notar que realmente las personas, como bien decías, tienen esto incorporado pues en su mentalidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, amigo, veníamos a hablar de presupuestos y terminamos hablando de un montón de cosas y reflexionando, lo cual está buenísimo porque disfruté mucho la conversación, pero ya es momento de ir cerrando, así que antes de irnos tengo dos preguntas. La primera pregunta que tengo para vos es como si tienes referencias de libros, sitios, donde puede investigar un poco más las personas para cambiar la gestión presupuestal, las finanzas en las organizaciones hacia algo más adaptativo, como para que la gente se lleve recursos y herramientas, porque reflexionamos mucho y dimos pocas ideas concretas en general. Y la segunda es que nos cuentes un poco dónde podemos encontrar a Isra para seguirlo, leerlo, no sé, verlo, etcétera. Genial. Pues referencias concretas, creo que la que le va a resultar a la audiencia a lo mejor más sencilla, porque está muy conectado con la agilidad, es todo el movimiento de Beyond Budgeting. El Beyond Budgeting, hay libros, hay canal de YouTube donde hay un montón de charlas. Creo que es una filosofía que nace en paralelo con la agilidad y en algún momento confluye, y creo que hay muchas pistas para tomar relacionada con todo el tema de la gestión presupuestaria, muy alineado con la filosofía ágil. Luego hay temas que, por ejemplo, a mí SAFE, que es uno de los marcos de trabajo que menos me gustan en cuanto a la concepción y a cómo está construido, Tenemos sí que reconozco episodio, que hay, un, tenemos episodio, perdón que te hay interrumpa, episodio de Satanizando Safe, donde hay posturas encontradas para que lo vean. Ahí dejo la sí, miniatura. pues precisamente para desatanizarlo, a mí hay una parte que me gusta bastante de SAFE, que es la parte de la gestión del portfolio, la gestión del lean budgeting que hacen. Me parece súper interesante para profundizar.
Luego hay algunas cosas de grandes consultoras que a lo mejor puede ser interesante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea y el concepto de los tres horizontes de McKinsey. He dicho McKinsey. Eh, Más El que polémico no lo se puede ser entendió. Eso. recomendando algo de McKinsey en este podcast. Creo que el concepto de los tres horizontes y el cómo gestionar todo eso a nivel presupuestario es muy interesante porque habla de tres horizontes, ¿no? Lo que me da de comer ahora, lo que me va a dar de comer en un futuro y cosas que ni siquiera sé que a lo mejor me van a dar de comer, puede ser interesante. Y luego herramientas concretas que a mí me han ayudado con todo esto, pues por ejemplo, el Opportunity Solution Tree, por ejemplo, es una herramienta como muy concreta. Value Proposition, no, que me estoy yendo. Lean Value Tree, por ejemplo, son herramientas que por su propia concepción de, oye, tenemos un deseo, tenemos unas posibles oportunidades, tenemos posibles soluciones y luego vamos a hacer experimentos, ayudemos a que esa concepción de los presupuestos esté alineada bien con estas oportunidades, bien con estas soluciones y al final invirtamos en estos experimentos. Hay un compañero mío que le gusta llamarlo a esto apuestas. Es decir, al final en una compañía deben ser apuestas lo que hagamos por invertir en una oportunidad o en otra, en un experimento o en otro. Esas apuestas pues tienen que tener un control, un seguimiento y un límite en muchos casos. Y bueno, pues a mí todas estas herramientas, Lead Value Tree, Opportunity Solution Tree, pues son herramientas visuales muy sencillitas que pueden venir bien. Perfecto. Muchas gracias, Isra. Y lo último, que es en dónde te encontramos. Pues nada, encontrarme pues principalmente en LinkedIn, Israel Alcázar Rodríguez, en Twitter, últimamente estoy más pasivo que activo, pero ahí con el nombre de iAlcázar, pues me pueden encontrar, pero vamos, sobre todo en LinkedIn es donde estoy siendo más activo. Y luego, pues nada, a la página de thinkingwithyou.com, donde ahí estamos, donde ahí también me pueden encontrar y donde ahí estamos todo el equipo, pues en todo esto del cambio y transformación con post y demás artículos interesantes. Yo no tengo blog propio, así que todos los artículos interesantes que generamos o los comparto en LinkedIn o están ahí en el blog de Thinking With You. Perfecto. Bueno, Irra, amigo querido, cómo me gusta poder charlar contigo. Espero que nos crucemos otra vez pronto. Muy bien, Y nada, muchas un gracias por placer. haber estado aquí. Y muchas gracias a todos los que nos vieron en la Revolución Ágil. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao.